Año 715. A orillas del río, los juncos se agitaban suavemente con la brisa, mientras Annette descansaba sobre una colchoneta, apoyando el hombro contra el de Heiner. En medio de aquella tranquilidad compartió uno de los sueños que había guardado desde siempre. Algún día quería realizar una presentación musical junto a la persona que amara. Ella tocaría el piano mientras su pareja interpretaría otro instrumento a su lado. La mención de la palabra pareja hizo que Heiner se tensara. Habían pasado 6 meses desde que comenzó a verla, pero todavía había momentos en que toda aquella realidad le pareció un sueño del que temía despertar. Se encogió de hombros, comentando que ese sueño nunca sería realidad. Annette respondió con su habitual picardía. Entonces buscaría a otra persona. La ceja de Heiner se alzó ante esas palabras, una reacción instintiva que ella conocía bien. Solía decir en broma que encontraría a alguien más, aunque para él nunca fuera una broma particularmente divertida. Suspiró y le llevó una uva a la boca de Annette. Aún con la boca todavía llena, Annette murmuraba algo que no se podía entender. Él señaló con un dejo de molestia mal disimulada que aún no había terminado de masticar. Luego preguntó con aparente despreocupación dónde pensaba encontrar a esa persona, ya que había oído que le gustaban los hombres atractivos. Preguntó si creía que era fácil encontrar a alguien así y que además tocara bien un instrumento. Annette pasó por alto la pregunta, pero Heiner no lograba calmar una sensación de inquietud que lo roía por dentro. Sin pensarlo demasiado, simplemente afirmó que él también sabía tocar un instrumento. Ante su sorpresa, se levantó y descendió hacia el campo de juncos. Al regresar, llevaba una caña que comenzó a trabajar con su navaja, limpiando el interior y cortando las hojas hasta improvisar una pequeña flauta de hierba, una habilidad simple que había aprendido durante su entrenamiento militar. Cuando finalmente sopló en el instrumento, al principio solo se escuchó el silbido del viento, pero tras varios intentos surgió un sonido débil e irregular que apenas rompía el silencio del paisaje. La reacción de Annette fue inmediata. Estalló en una risa contagiosa que no pudo contener durante un buen rato. Su rostro se iluminó mientras se inclinaba ligeramente, incapaz de detener las carcajadas. Heiner la observó en silencio, casi hipnotizado. Las mejillas enrojecidas, los mechones de su cabello en el rostro y la forma en que su risa llenaba el aire quedaron grabados en su memoria con una intensidad inesperada. En ese momento, el mundo pareció iluminarse de repente y su corazón latió con una mezcla de emoción y un leve dolor que no sabía explicar. Annette, recuperándose apenas de su ataque de risa, comentó que entonces ella tocaría el piano y él tocaría la flauta a su lado, aunque le preocupaba que todo el público terminara mirándolo a él en lugar de a ella, ya que disfrutaba ser el centro de atención. Entonces, Heiner la llamó, preguntando si podía besarla. Annette parpadeó rápidamente, confundida por la repentina petición. Tras un silencio breve, pero que parecieron eternos, volvió a reír, pero esta vez con suavidad. Cubrió sus mejillas con ambas manos, preguntando por qué hacía esa pregunta tan repentina, y no esperó respuesta. Heiner inclinó lentamente la cabeza hacia ella. Annette sonrió con ternura y cerró los ojos, permitiendo que la distancia entre ambos desapareciera. Sus labios se encontraron en un beso suave, torpe y lleno de timidez. El viento los envolvió, mientras las flores de primavera se balanceaban lentamente. Antes de darse cuenta, le faltaban apenas pocos días para abandonar el hospital. El cuerpo de Annette, a excepción de su mano izquierda, se había recuperado por completo. Los médicos incluso habían mencionado que podía marcharse antes si lo deseaba, pero Heiner insistió en que permaneciera unos días más. Desde entonces, se había vuelto especialmente estricto con su rehabilitación, vigilando personalmente cada sesión. Gracias a su insistencia, Annette se vio obligada a esforzarse, aunque su motivación estuviera lejos de ser fuerte. Aún así, el entrenamiento apenas había producido avances visibles. Entre una sesión y otra, ambos pasaban tiempo juntos, salían a caminar, compartían comidas y recorrían los alrededores del hospital, con una rutina que recordaba vagamente a los días que habían pasado en los cuarteles del Frente Occidental. A veces, Annette se quejaba diciendo que no quería salir, argumentando que ya lo había hecho el día anterior. Él le respondía con lógica,
aludiendo que el sol y el aire fresco eran necesarios. Y al final ella terminaba cediendo, sintiéndose como una mascota perezosa arrastrado por su dueño ansioso por pasear. En realidad, disfrutaba del buen tiempo y del aire fresco, pero el simple acto de salir le resultaba una tarea ardua. Le sorprendía la diligencia de Heiner, en medio de la guerra, como si nada más importara aparte de asegurarse de que ella mejorara. Aquel día, en su caminata, Annette levantó la mano para protegerse del sol y comentó que la primavera había llegado por fin. Heiner matizó que había llegado hace tiempo, pero Annette insistió en que ahora era totalmente primavera. Y tras un breve silencio y el entendimiento, Heiner aceptó su corrección. Ante aquello, Annette dejó escapar una risa breve. Ambos avanzaron lentamente por el camino, cuando Annette recordó de repente a la familia Groth. Preguntó si Heiner sabía algo de ellos, pues el teléfono seguía desconectado. Él atribuyó el problema al bombardeo, pero admitió que no había tenido contacto con ellos en todo el año y desconocía su paradero. El rostro de Annette se ensombreció. Parecía que la única manera de saber de ellos sería visitarlos personalmente. Mientras repasaba mentalmente las cartas que había intercambiado con Catherine, recordó una parte de una de ellas. Aquellas líneas que hablaban con sorpresa sobre su reencuentro con su ex esposo. Ese recuerdo la hizo detenerse. Se giró hacia Heiner y preguntó si había mantenido contacto con Catherine desde su divorcio. Tras un momento de silencio, Heiner admitió que había mantenido contacto constante de ellos desde que Annette comenzó a vivir con la familia. Annette comprendió entonces que había sido así desde el principio. Heiner explicó que no tenía un significado especial, solo que ella había estado en un estado frágil y él quería asegurarse de que estuviera bien. Annette asintió suavemente, dejando en claro que no lo cuestionaba. Por un momento pareció querer añadir algo más, pero terminó guardando sus palabras. Reanudaron el camino. Tras un momento de silencio, Heiner preguntó con cautela a dónde planeaba ir cuando recibiera el alta. Annette vaciló sorprendida por la pregunta. Heiner intentó disimular la incomodidad, explicando que solo quería saber si necesitaba ayuda, si deseaba trasladarse a otro país o encontrar un lugar específico donde vivir. Él podría encargar de organizarlo. Annette rechazó la idea del exilio y él insistió débilmente en que quizás sí sería más feliz, aunque las palabras no dichas resonaban en el aire, incluso si nunca más volvían a verse. El viento los envolvió. Un pétalo cayó suavemente sobre el hombro de Annette. Heiner lo retiró con cuidado, mientras sus miradas se encontraron a corta distancia. Ella habló con serenidad, explicando que desde que se ofreció como enfermera militar, había decidido no evitar más las cosas. Si debía aceptar algo, lo aceptaría. No buscaba una vida perfecta ni una felicidad ideal, simplemente quería intentar vivir mejor. Heiner observó el pétalo que tenía entre sus dedos, antes de dejarlo caer. Preguntó por qué. ¿Por qué no podía aspirar a más, a ser más feliz? Parecía hablar consigo mismo más que con ella. Annette sonrió levemente y murmuró que quizá tenía razón. La verdad era que hacía mucho tiempo que no se sentía feliz. En casa de Catherine había encontrado paz y estabilidad, pero no podía definir eso como felicidad. Los momentos más felices de su vida habían sido en la mansión Rosenberg y en su relación con él, pero no podía volver a esos tiempos, ni lo deseaba. La verdad era que las grietas ya existían mucho antes, ocultas bajo una felicidad que había sido construida sobre cimientos frágiles. Mientras retomaba el camino, expresó con calma una idea que había comenzado a aceptar. Tal vez cada persona tenía una cantidad limitada de felicidad en la vida. Si eso era cierto, pensaba que ella ya había vivido la suya en el pasado. Sin embargo, tampoco creía que su futuro estuviera destinado a ser miserable. Quizá no encontraría la felicidad absoluta, pero al menos podría vivir sin infelicidad. Y para ella, eso era suficiente. Luego devolvió la pregunta: ¿qué haría él cuando terminara la guerra? Heiner dudó. Toda su vida había estado persiguiéndola. Cada acción, cada decisión, todo había tenido un solo propósito. Y ahora que la tenía, ahora que la había perdido y recuperado de algún modo, no sabía qué vendría después.
No había nada más que hacer en su vida. Aún así, respondió con calma que viviría como siempre lo había hecho, bajo su sombra, aunque no lo dijera en voz alta. No podía ser feliz, lo sabía. Quizá la infelicidad era innata en él, algo de lo que nunca podría escapar, pero ahora estaba bien. Había atravesado un túnel largo y oscuro, y aunque el mundo siguiera a oscuras, ya no sentía dolor. Toda su vida se había consumido en esa hermosa noche de luna. Incluso si muriera en ese instante, estaría bien. Annette lo observó en silencio entre aquella lluvia de flores. Su respuesta no coincidía con la expresión que mostraba su rostro, pero decidió no preguntar más. Simplemente siguió caminando a su lado. Al dirigirse a su habitación en el hospital, sus pasos se detuvieron de repente. En medio del pasillo, ahí, sentada en un banco, Annette le leía a Joseph, el niño que había rescatado de las llamas. El sonido de su voz, dulce y pausada, narraba las peripecias de un personaje llamado William. El pequeño escuchaba con tal intensidad que parecía haber olvidado incluso respirar. Por alguna razón, Heiner no podía dar ese paso. De repente, voces del pasado resonaron en su mente con una claridad dolorosa. Recordó aquel día, cuando se enteró del aborto espontáneo. Cuando se enteró que ya no podría tener hijos. Recordó el rostro pálido de Annette, sus dedos moviéndose apenas sobre la sábana mientras hablaba con una calma desesperada. Recordó la manera en que había insistido en que lo mejor era que el niño no hubiera nacido, en que todo había perdido sentido después del aborto espontáneo que le había arrebatado la posibilidad de volver a tener hijos. Heiner cerró los ojos. En aquel entonces había intentado ofrecer una solución torpe, hablando de adopción, como si aquello pudiera aliviar el vacío que ella sentía. No había sido su intención herirla, pero ahora comprendía lo insensibles que habían sido sus palabras. ¿Por qué siempre elegía solo la respuesta equivocada? ¿Por qué cada fibra de su ser estaba tejida con errores? Cuando volvió a abrir los ojos, la voz de Annette se elevaba ligeramente mientras continuaba leyendo. El niño escuchaba con los ojos abiertos de par en par, completamente atrapados por la historia. Heiner, sin quererlo, imaginó algo que nunca había sucedido. Se imaginó una vida distinta, un futuro en el que Annette hubiera podido dar a luz a su hijo, en el que ese niño hubiera crecido entre ambos, un niño que se pareciera a ella. Pero la imagen desapareció tan rápido como había aparecido. Annette no estaba equivocada cuando dijo que quizá era mejor que aquel niño nunca hubiera nacido. Aún así, un dolor punzante atravesó silenciosamente el pecho de Heiner. Cuando la historia llegó a su fin, con el clásico desenlace de felicidad eterna, Joseph finalmente soltó el aliento y Annette acarició su mejilla con ternura. Fue en ese instante cuando ella notó la presencia de Heiner. Su rostro se iluminó con alegría genuina y lo llamó. El sonido resonó profundamente en él. Nunca había sentido ningún apego particular por su propio nombre. No recordaba el rostro del padre que se lo había dado, ni sentía nostalgia alguna por las personas que lo habían criado. Sin embargo, cuando Annette pronunciaba su nombre, tenía la extraña sensación de que ese nombre adquiría un significado especial. Con pasos vacilantes, Heiner se unió a ellos en el banco. Annette, en un susurro, le confesó que ya había leído aquel libro más de 10 veces. Al intentar presentar a Heiner ante Joseph, el niño se puso tenso, abrumado por la impotente figura del comandante en jefe. Annette bromeó diciendo que le resultaba aterrador para el pequeño, lo que dejó a Heiner perplejo. Entonces, él le recordó que años atrás ella solía elogiar su atractivo físico, pero Annette le aclaró que ser guapo no impedía que su expresión fuera intimidante. Ella insistió en que saludara a Joseph, y él lo intentó, pero su saludo fue torpe, rígido. El niño comenzó a temblar levemente, y Heiner se preguntó si había hecho algo mal, pero era imposible que con una simple palabra lo hubiese hecho. De repente el niño estornudó ruidosamente, salpicando saliva sobre el pecho de Heiner. Joseph se quedó helado, aterrorizado, temiendo una represalia, pero Annette intervino.
Con una mirada firme que obligaba a Heiner a ser compasivo, le aseguró al pequeño que el tío Heiner no se enfadaría, porque en el fondo Joseph le caía muy bien. Heiner, viéndose acorralado por la sutil insistencia de Annette, asintió obedientemente. Permaneció de silencio mientras ella limpiaba al niño sin preocuparse por la mancha de su ropa. Annette guardó el pañuelo y preguntó qué deberían hacer ahora. El niño señaló tímidamente el libro, dando a entender que quería escuchar la misma historia una vez más. Heiner inevitablemente se preguntó si aquello podría incluirlo a él, si podría ser integrado ante seres tan deslumbrantes. Fue entonces cuando Annette levantó la mirada hacia él y con una sonrisa inesperadamente brillante, propuso que esta vez fuera él quien leyera la historia. El niño también dirigió su mirada a él. Lo miró con cautela, pero también lleno de anticipación. Heiner se tensó. Inevitablemente, tuvo que cumplir con la solicitud. Los días pasaron. En la penumbra del amanecer, Annette recorrió su habitación con la mirada, asegurándose de no dejar nada atrás. La noche anterior se había despedido de Joseph. El pequeño no tenía otro lugar a donde ir más que un orfanato, y Annette había sentido una fuerte tentación de llevarlo con ella si las circunstancias hubieran sido diferentes, pero no podía tomar esa decisión, no cuando ni siquiera tenía claro su propio lugar de residencia inmediato. Todavía quedaba algo de tiempo antes de la partida. Había terminado temprano sus preparativos por una razón. Quería despedirse de Heiner. No podía dejar que él la acompañara a la estación. Estaba terriblemente ocupado con sus obligaciones de comandante en jefe. Era correcto separarse ahí, en la intimidad de aquella habitación que había sido su refugio durante su convalecencia. Las palabras de él resonaron en su memoria con una claridad dolorosa. Viviré tal como siempre lo he hecho. Annette permaneció un momento inmóvil en aquella habitación, observando cómo la luz del amanecer atravesaba las cortinas. Ahora podían sonreír y dejar atrás el pasado, porque no asumían un futuro juntos. El futuro era incierto y sería contraproducente establecer una relación en esa incertidumbre. La duda, la desconfianza, el resentimiento que comenzaron en los escombros del pasado terminarían atormentándolos si intentaban construir algo nuevo sobre esas ruinas. Su relación se había basado en mentiras. Annette ya no podía confiar en él como pareja, y eso era independientemente de que hubiera llegado a comprenderlo o perdonarlo. No era solo su problema. Cuando él le confesó que ella era lo único que había querido en su vida infernal, comprendió por qué su relación se había distorsionado tanto. Heiner había hecho de ella su propósito de vida, y esa no era una forma normal de sentir, era una forma tóxica de pensar. Por eso su relación debía terminar ahí. Y tal como lo esperaba, alguien llamó a la puerta. Cuando ésta se abrió, Heiner entró con su uniforme de oficial. Durante un instante su mirada se detuvo en su rostro, luego descendió hacia la maleta preparada. Ella explicó que no tenía muchas cosas que empacar, por lo que había terminado temprano. Heiner mencionó la posibilidad de acompañarla a la estación y que retrasaría la reunión. Annette respondió con ligereza, bromeando sobre lo absurdo de que el comandante en jefe abandonara sus responsabilidades. Él no supo si reírse o no. Entonces Annette tomó la bufanda y se la ofreció. Heiner la reconoció de inmediato. Era la misma bufanda que ella había estado tejiendo durante toda su estancia en el hospital. Durante un momento no supo cómo aceptarla. Annette explicó con cierta timidez que era un regalo de despedida. No tenía mucha experiencia y tal vez el resultado no era perfecto. Además, parecía extraño regalar una bufanda en plena primavera. Quizá podría usarla cuando llegara el invierno. Incluso añadió que podría tirarla si no le resultaba útil. Heiner tomó la bufanda con cuidado. Sus manos temblaron ligeramente mientras la sostenía. Después de un momento murmuró que no podía desperdiciar algo así. Annette simplemente sonrió. Un silencio pesado cayó entre ambos. En ese instante, ambos intentaron hablar al mismo tiempo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Finalmente, tras una breve vacilación, Heiner sacó algo de su bolsillo y la colocó en la mano de Annette. Era una pequeña bolsa de joyería. Eran sus anillos de bodas. Annette lo miró desconcertada.
Pensó que lo había dejado en la residencia oficial. No sabía que Heiner lo había traído consigo. Intentó objetar que él lo había comprado y que debía quedárselo él, pero él interrumpió, insistiendo en que era un regalo de despedida, por lo que Annette aceptó en silencio. Cuando Heiner le preguntó qué era lo que ella quería decir, tras un momento en silencio, Annette habló. Le confesó que él siempre había creído que ella no había amado a su verdadero yo, pero la verdad era distinta. Dijo que si él le hubiera mostrado todas sus formas, todas sus facetas, ella todavía lo habría amado. Afirmó que merecía ser amado, que le deseaba felicidad. Cerró los ojos un instante y al abrirlos, una pequeña sonrisa apareció en su rostro y con serenidad se despidió de él. Annette se encontraba al final de un largo convoy de transportes militares. Había viajado en vehículos similares innumerables veces durante su servicio en el frente, pero aquella ocasión se sentía distinta. Había una inquietud en su pecho que no podía ignorar. Tal vez porque ese sería su último viaje, el último como enfermera militar, y también el último que lo conectaba con él. Annette se detuvo y volvió a mirar el edificio. Ante aquella distancia solo podía distinguir las ventanas. Aún así, en su interior sentía una certeza inexplicable. Sentía que él la estaba observando. Un llamado urgente rompió la quietud del momento. La obligó a volver a la realidad. Los soldados organizaron a los pasajeros del convoy y apresuraron a todos a subir antes de la partida. Annette suspiró hondo y se volvió una vez más. Cuando el vehículo finalmente arrancó, sus ojos se fijaron una vez más en el edificio del hospital que comenzaba a alejarse lentamente. Sus labios se movieron en un susurro apenas audible, una despedida dirigida a la persona que había sido la más importante de su vida. La reunión estratégica sobre la guerra campal de Cheshire terminó antes de lo esperado. Mientras se preparaba para regresar a su habitación, Heiner escuchó el informe de que el tren de la estación de Portsmouth se había retrasado. La noticia le llegó de manera casual, casi como un informe más del día. Cuando finalmente se sentó en su habitación, su mirada se detuvo sobre la bufanda cuidadosamente doblada. Recordó las palabras que Annette había dicho al entregársela. Había mencionado con timidez que le resultaba extraño regalar una bufanda en primavera y que tal vez él podría usarla cuando llegara el invierno. Heiner extendió la mano, rozándola con cuidado. La lana era suave, cálida. En ese momento comprendió algo extraño. Ahora tenía una razón para llegar el invierno. Para él, la vida nunca había consistido en vivir plenamente, sino en prolongar la existencia. Y de esa manera, una vez más, la vida se prolongaba. Pero aquella bufanda añadía un nuevo motivo en ese camino. Se preguntó en silencio qué quedaba ahora en su vida. Recordó entonces las palabras que ella había dicho durante su paseo bajo el sol de primavera. Aquella idea tranquila sobre la felicidad, sobre la posibilidad de que cada persona tuviera una cantidad limitada en la vida. Y entonces se cuestionó cuánta felicidad le había sido otorgada a él. Lentamente permitió que su memoria recorriera los paisajes de su vida. Tiempos de nada más que dolor en la oscuridad total desfilaron ante sus ojos. El campo de entrenamiento, las torturas, las guerras, las pérdidas, pero al final de cada recuerdo, al término de cada sendero de sufrimiento, invariablemente aparecía ese jardín de rosas. Era ella otra vez. Las escenas acudieron en su mente con una nitidez que dolía. La voz de ella llamándolo, riendo mientras lo cubría de flores, preguntándole si iría a verla el día siguiente. Y luego aquellas palabras que, aunque hubieran sido mentiras, siguieron siendo los momentos más felices de su vida. Te amo, Heiner. Esos eran los días que quería vivir para siempre, los instantes que atesoraba por encima de cualquier logro militar, de cualquier victoria en el campo de batalla. Su voz apenas salió como un susurro. Pronunció el nombre de Annette con una tristeza profunda. Si la felicidad de la vida realmente tenía un límite, pensó, entonces la había gastado toda en los días en que la había tenido entre sus brazos y había susurrado palabras de amor en su oído. De pronto, algo cambió en su mirada. Recordó algo.
en los días que le susurraba amor. Heiner se levantó de un salto. Había algo que tenía que decirle. Entonces su mirada cayó sobre su reloj. Salió de la habitación con tanta prisa que ni siquiera tomó su abrigo. Sus pasos resonaron con fuerza en el pasillo, acelerándose hasta convertirse en una carrera. Había algo que debía decirle antes de que fuera demasiado tarde. Atravesó el vestíbulo sin prestar atención a las miradas que se volvían hacia él. En su mente solo existía una frase repitiéndose una y otra vez con desesperación. Annette, te amo. Cuando finalmente llegó a la entrada del hospital, empujó la puerta con fuerza. La brisa de la primavera golpeó su rostro y por un instante el mundo pareció detenerse. La estación estaba llena de gente. El tren llevaba mucho más retraso del que habían anunciado, y el murmullo constante de la multitud llenaba el aire con quejas, rumores y resignación. Annette observó el movimiento durante un momento, pero finalmente se apartó. Se sentó, mientras descansaba las piernas adoloridas después de haber estado tanto tiempo en pie. Las personas seguían pasando frente a ella con prisa, con una corriente interminable. En medio de aquella espera comprendió algo con claridad. Realmente lo había dejado atrás. Sabía que aquella había sido la decisión correcta, la más razonable, pero aún así, en algún lugar profundo de su pecho, algo seguía doliendo. No existían decisiones perfectas, solo quedaba elegir la mejor posible y seguir adelante. Aún así, pensamientos inevitables comenzaron a cruzar su mente. Se preguntó si quizá habrían podido soportarlo todo si permanecieran juntos, si tal vez habrían sido capaces de avanzar, incluso hacia un futuro incierto. Entonces, algo rozó sus piernas. Annette bajó la mirada. Era un pequeño cachorro que le movía la cola mientras empujaba su hocico contra ella, olfateando con curiosidad. La escena era tan simple y tan cálida que le hizo sonreír. Extendió la mano y acarició su cabeza. El calor suave que sintió en la palma fue suficiente para que por un instante sintiera que las lágrimas estaban a punto de aparecer. Un automóvil avanzaba a toda velocidad por una carretera casi vacía. La mayoría de los vehículos habían sido requisados por el ejército, por lo que el camino estaba despejado. Las manos de Heiner se aferraban con fuerza al volante mientras sus ojos se desviaban constantemente hacia el reloj. 8:42. El tren con destino a Cynthia debía salir a las 10:05 desde la estación de Portsmouth. El retraso le había dado una oportunidad, pero también significaba que el tiempo era aún más cruel. Si conducía sin detenerse, quizá llegaría justo a tiempo. Quizá. La posibilidad de no lograrlo seguía siendo mucho mayor, pero no tenía elección. Annette había sido quien lo había sacado del largo y oscuro túnel en el que había vivido durante años. Ahora era su turno de continuar. 8:58. Heiner apretó el volante. En su mente se repetía una confesión que no había sido capaz de pronunciar antes. Finalmente lo comprendió. Había comprendido porque nunca había podido dejarla ir, porque incluso después de arruinarse mutuamente, ella seguía siendo la persona más importante en su vida. Pisó el acelerador con más fuerza y el coche aceleró. 9:24. Mientras conducía, los recuerdos comenzaron a regresar uno tras otros. La soledad, la tristeza, el dolor, todo aquello había vivido por causa de ella, pero al final de aquel largo camino, incluso esos recuerdos habían cambiado de forma. Todo lo que había acumulado en su vida terminaba brillando a través de Annette. No existía una sola palabra capaz de describir aquel sentimiento. Era algo profundo, deformado, imperfecto, pero aún así era amor. Finalmente aceptó la verdad que había tardado demasiado en comprender. La amaba a pesar de todo, a pesar del pasado que compartían, a pesar de todo lo que habían destruido, a pesar de un futuro que tal vez nunca podrían tener. Su amor no había sido una mentira. El hombre que ella había amado tampoco había sido una mentira. Durante mucho tiempo había deseado amarla sin culpa, sin errores, como en aquellos días que ahora parecían un sueño, pero había comprendido esa verdad demasiado tarde. El reloj siguió avanzando. 9:56. Heiner detuvo el coche al borde de la carretera y comenzó a correr hacia la estación con todas sus fuerzas. 10:03. El andén estaba lleno de gente intentando subir antes de la partida.
Heiner se abrió paso entre la multitud con desesperación, buscando un solo rostro entre decenas de desconocidos. Los empleados de la estación gritaban que el tren partiría pronto. Las puertas comenzaban a cerrarse. El silbido de la locomotora resonó. El tiempo se agotaba. Heiner corrió a lo largo del tren revisando cada ventana. Un rostro. Solo necesitaba encontrar un rostro. Entonces, al llegar cerca del último vagón, su respiración se detuvo. La vio. Annette estaba sentada junto a la ventana, cabizbaja. Por un instante el mundo dejó de moverse. Heiner golpeó la ventana. Annette la abrió. El tren comenzó a moverse. Heiner dejó escapar finalmente las palabras que había guardado durante tanto tiempo. Confesó que el tiempo que había pasado con ella había sido el más feliz de toda su vida. Aquellos momentos no habían sido una mentira. Incluso cuando creyó odiarla, nunca había dejado de amarla. El tren comenzó a avanzar. Heiner repitió la confesión con toda su fuerza. La amaba con todo su corazón, la amaba con toda su vida. El tren ganó velocidad. Heiner comenzó a correr junto a los vagones. Aclaró que no intentaba detenerla, solo quería que supiera que su tiempo juntos no había sido una completa mentira, que su amor no lo era. Deseó que fuera feliz, que ya no sufriera más. Le dijo que era lo más importante para él y le agradeció por haberlo amado. Su voz se quebró al final. Intentó sonreír, pero sus labios temblaban sin control. El tren aceleró aún más. Heiner corrió tras él, como lo había hecho toda su vida, pero ahora era la última vez. Grabó su hermoso rostro en su memoria sin pestañear, y sus miradas se encontraron como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Annette, aturdida, movió los labios. Dijo que le escribiría. Las palabras quedaron casi sepultadas por el ruido, pero él las escuchó con claridad y supo lo que significaban. Aquella promesa recorrió todo el cuerpo de Heiner. Intentó tomar su mano, pero solo alcanzó a rozar la punta de sus dedos. Con el último aliento gritó por encima del estruendo que le traería la victoria para ella. El tren se alejó, los vagones desaparecieron uno tras otro hasta que la locomotora se convirtió en un punto lejano. Heiner se quedó en la plataforma, mientras el tren desaparecía en la distancia. En su mente una sola frase seguía repitiéndose. La amaba. No importa cuántas veces lo dijera, nunca sería suficiente. Incluso los días más oscuros de su vida habían sido milagros, porque en algún momento de ellos había existido ella.